Buenas tardes a todos. Hoy 22 de mayo de 2018 a las 12 de la tarde en Ciénaga Magdalena se da inicio a la audiencia de instrucción y juzgamiento del proceso identificado con el radicado número 960324097773. Esta audiencia es precedida por el honorable juez Jaime Salgado López, juzgado primero civil del circuito de Ciénaga. Se solicita a los asistentes e intervinientes el debido decoro y respeto que deben conservar en la realización de la misma. Los asistentes e intervinientes deberán obedecer las órdenes impartidas por el juez y ponerse de pie cuando este ingreso se requiere, y permanecer en el lugar dispuesto para cada uno, salvo que deban desplazarse para intervenir en la audiencia. Durante el curso de la audiencia, los intervinientes deberán mantener apagados los teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo que interfiera con el curso de este. Está prohibido ingresar alimentos a la sala, no se podrá fumar, comer o dormir. Los intervinientes deberán guardar respeto en sus discursos con los interlocutores y demás presentes en la sala. Para intervenir es necesario pedir la palabra y los intervinientes al hablar se deberán poner de pie. Pongámonos de pie para recibir al honorable juez. Buenas tardes, se pueden sentar, por favor. Muy bien, en este momento se inicia la audiencia de instrucción y juzgamiento. De acuerdo con la fecha y hora acordada, se inicia hoy 22 de mayo de 2018 a las 2 de la tarde, ubicados en la dirección del bien en litigio. Por favor, apoderado de la parte demandante y apoderada de la parte demandada, preséntense nuevamente al despacho. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Andrés Amaya, soy el apoderado judicial del señor Julio Medina. Me identifico con cédula de ciudadanía número 1016093915 de la ciudad de Ciénaga Magdalena, domiciliado en la carrera 80 número 1785 de esta ciudad. He identificado con la tarjeta profesional número 1010-896-142 del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias, abogada. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Daniela Vergara, identificada con la cédula de ciudadanía 1010-2314-34 de la ciudad de Bogotá, cuya tarjeta profesional es 2015-2168-8 del Consejo Superior de la Judicatura. Además, por efectos de la notificación, mi dirección es carrera 12, número 30B10 de Ciénaga Magdalena. Y vengo en representación del señor Sergio Villar. Gracias, abogada. Una vez reconocidas la posición de apoderados de las partes, procede entonces a mencionar la estructura de la presente audiencia, la cual comenzará con recordar la fijación del litigio. Posterior a eso, comenzaré con la práctica de pruebas, en la cual comenzaré recibiendo las declaraciones de los peritos y posteriormente de los testigos. Y si las partes tienen alguna exhibición de documentos o demás pruebas que se encuentren decretadas, procederán a ello. Después de esto, nos pasaremos a los alegatos de conclusión, en los cuales, si dada la brevedad del tiempo, los reduciremos a 10 minutos para cada una de las partes, para cada uno de los abogados. Y posterior a eso me tomaré un proceso de media hora para poder dar una sentencia que resuelva el presente litigio. Bien, inicialmente debemos recordar que la fijación del litigio se dibuja en resolver o determinar si en efecto el señor Julio Medina sufrió lesión enorme como consecuencia del contrato de acción en pago celebrado con el señor Sergio Villar a razón del pago de la deuda que este primero tenía con el segundo. Esto es marcado dentro de un contexto, dentro de una discusión doctrinal y también jurisprudencial, en el sentido si la lesión enorme en efecto se puede, promulgar
en la dación en pago. Muy bien. Posterior a esto, vamos entonces a pasar con la práctica de pruebas y quisiera comenzar llamando, o digamos tomando a lista, frente a si se encuentran en la sala los respectivos peritos pedidos por las partes y decretados en la audiencia inicial. Señor abogado de la parte demandante, se encuentra en la sala presente el señor Carlos Julio Restrepo. Sí, señor juez, se encuentra presente. Muy bien. Abogada de la parte demandada, se encuentra en la sala el señor Juan David González. Sí, sí, señor. Muy bien. Entonces damos paso inicialmente, o llamamos aquí al estrado al señor Carlos Julio Restrepo, por favor, para que tome juramento. Correcto, señor Carlos Julio Restrepo, usted se encuentra ante el presente despacho para, a través de su conocimiento técnico y experticia profesional, para que nos dé su concepto acerca de la valoración que se le ha dado a los inmuebles A, B y C contemplados en los hechos de la demanda y ratificados en los hechos primero, segundo y tercero de la contestación. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie para el juramento. La declaración que usted va a rendir es bajo gravedad de juramento, por lo que debe tener en cuenta que el Código Penal en el artículo 442 y el Código General del Proceso establecen drásticas sanciones a quien no dice la verdad ante un estrado judicial. Sabiendo la responsabilidad penal que esto implica, jura decir la verdad y nada más que la verdad. De ser así, por favor levante la mano derecha y diga sí juro. Sí, juro. Señor Carlos Julio, se presenta, por favor. Señor Carlos Julio, ¿podría, por favor, tan amable, identificarse ante el despacho? Mi nombre es Carlos Julio Restrepo, estoy identificado con la cédula de ciudadanía 1010 234567 de la ciudad de Bogotá. Pues estoy también en el Registro Nacional de Evaluadores. Ahí nos identifican con un PIN, mi número es 15155060. Bien, correcto. El PIN que identifica usted en el Registro Nacional de Evaluadores concuerda con el folio 1517 Gracias. que se hizo al llegar al presente despacho. Muy bien, señor Carlos Julio. Cuénteme cuál es el proceso que usted tiene que realizar para poder determinar el valor actual y comercial de un predio y en específico cuénteme cuál fue la valoración que hizo sobre el inmueble A, el inmueble B y el inmueble C de los cuales usted tiene conocimiento. No, pues o sea, nosotros llegamos al lugar al que nos llaman, llegamos pues con todo un equipo, ¿no? Porque pues somos gente muy completa y lo que hacemos es que evaluamos primero es el precio histórico de los alrededores del lugar. Tenemos en cuenta también si en este caso es la zona, normalmente se maneja en estratos, por ejemplo en Bogotá. Esto es así como se maneja también, hacemos como un equivalente según cada ciudad, así no haya estratos, como es en el caso de Ciénaga. Nosotros hacemos una planificación según la zona. Con base a esto ubicamos los diferentes inmuebles en cada zona, en cada estrato según su valor económico. Determinamos también las posibles mejoras que le haya hecho el señor Julio Medina al inmueble. Esto también entra en consideración. Entra también los vecinos, por ejemplo, si es una zona peligrosa, si es una zona muy turística, si es una zona muy comercial. Todo eso entra dentro de lo que pensamos y así es como, eso es a grandes rasgos sin usar muchos tecnicismos, pues para que lo entiendan todos, eso es básicamente como llegamos al precio final. Y cuénteme, señor Carlos Julio, ¿usted por qué cree que en ocasiones hay discrepancia entre los peritazgos de uno y otro perito, o de una y otra compañía? Pues ya eso ya depende pues del análisis tan profundo que hagas. O sea, si una vez le digo que cualquier análisis diferente al nuestro seguramente pues es respetable, pues es incorrecto. Nosotros hacemos análisis que muchos otros no tienen en cuenta. Por ejemplo, a nivel de vecinos, mucha gente solo se limita a ver lo que está alrededor. Nosotros investigamos la vida de cada vecino, no claramente personal, pero por ejemplo analizamos qué tan ruidosos son, qué tan inconvenientes pueden llegar a ser, qué tan posible es que, por ejemplo, hagan edificaciones que puedan incomodar alrededor,
o qué tan posible es de que el Estado intervenga positivamente a futuro de eso. Todos estos son cosas que muchas otras empresas o compañías no hacen y por eso es que terminan siendo evaluaciones muy poco detalladas o incorrectas a nuestro juicio. Gracias, señor Carlos Julio. Una última pregunta de mi parte y es, entiendo que, digamos, sus valoraciones son o parten de criterios objetivos, pero, digamos, usted no puede negar que existen algunos criterios subjetivos. No, yo entiendo que son subjetivos y entiendo que lo que pasa es que las discrepancias a veces son demasiado amplias y ahí es que consideramos que son equivocadas. Las discrepancias, por ejemplo, son de 1 o 2%, en ese caso es natural y ahí es donde entra a trabajar el factor subjetivo del que usted habla. Por ejemplo, puede que para algunos un vecino que tenga un trabajo que implique ruido hasta las 12 de la noche, puede que sea un inconveniente que solo reduzca el precio en un 0.3% y para otros 0.1%. Gracias, señor Carlos Julio. Yo creo que es suficiente, señor abogado de la parte demandante. Puede comenzar su interrogatorio. Gracias, señor juez. Pues muy brevemente, solo un par de preguntas para el señor perito. ¿Puede, por favor, contarle un poco a este despacho judicial cómo, pues, qué significa el avalúo catastral, qué es el avalúo comercial y básicamente como cuáles son las diferencias más grandes entre uno y otro? El avalúo catastral sí es un valor meramente objetivo, es un valor ya dado, es un valor taxado, por así decirlo, pero a nivel práctico es usado meramente para impuestos, o sea, para que la gente haga sus declaraciones de renta, para todo lo que son impuestos a nivel de su propiedad y de su sueldo. Pero a nivel práctico, a nivel de los negocios jurídicos, a nivel de los negocios que se hacen entre las personas, no tienen absolutamente ningún valor porque desconocen las mejoras, desconocen todo el entorno que sucede alrededor. El valor comercial es subjetivo, pero de todas maneras está dentro de un rango objetivo. Si se sube demasiado o se baja demasiado, esto es donde nosotros entramos a evaluar y ese es el que se debe utilizar a la hora de hacer arriendos, a la hora de hacer pues, cualquier tipo de tradición o negocio que implique ese negocio, en este caso una compra-venta o una acción de pago. Gracias. Y finalmente, de acuerdo a su experticia y como lo que usted ha podido ver a lo largo de los años aquí en Ciénaga, usted podría decir que usualmente los negocios que involucran la tradición de bienes inmuebles toman como punto de referencia el valor catastral, el valor comercial. En Ciénaga, en Soacha, en Leticia, en todos lados se debe tomar el valor comercial. Porque tomas el valor catastral es una estafa prácticamente porque estás totalmente subvalorando el bien y es totalmente inconveniente para la parte vendedora. Siempre se debe tomar el valor comercial. Sí, básicamente es eso. Señor Restrepo, qué pena. Eso indica que usted determina o, digamos, decide exponer el valor catastral o comercial acorde a el gusto de su cliente. ¿Cómo así, señor juez? Sí, si su cliente, digamos, le pide, yo qué sé, un valor inferior, usted le va a mostrar el catastral, pero si le pide un mayor superior, le va a mostrar el comercial. No, es que a nosotros los clientes nos dicen cuánto vale el bien y nosotros determinamos esto es con base a cuánto vale comercialmente, a qué valor de reventa tiene el bien. Ese es nuestro punto. El valor catastral, como dije, no es un valor que nosotros demos, es un valor que ya está. Señor Carlos Julio, en este despacho le agradece su colaboración y sus aportes técnicos y profesionales. Se puede retirar. Gracias. Muy bien, ahora el despacho llama al estrado al señor Juan David González, perito pedido por la parte demandada y previamente decretado en la audiencia inicial. Qué pena, señor Juan David González, ¿podría ponerse de pie nuevamente para tomar el juramento? Señor Juan David González, gracias por ponerse de pie para el juramento. La declaración que usted va a rendir es bajo la gravedad del juramento, por lo que debe tener en cuenta que el Código Penal, el artículo 442 y el Código General del Proceso establecen drásticas sanciones
a quien no dice la verdad ante un estrado judicial. Sabiendo la responsabilidad penal que esto implica, jura decir la verdad y nada más que la verdad. De ser así, por favor levante la mano derecha y diga sí juro. Sí, juro. Gracias, señor Juan David. Puede tomar asiento y el despacho le pide que se identifique, por favor. Bueno, yo soy Juan David González, soy agente de bienes raíces. Mi cédula de ciudadanía es 1-888-592-344. Me resido en la calle 104, número 2345 de Bogotá. Bien, su cédula de ciudadanía coincide con el folio 1618, que fue previamente llegado a este despacho. Por lo tanto, procedo con el interrogatorio. Señor Juan David, dos preguntas sencillas. La primera, la labor o digamos el proceso de poder evaluar un bien, ¿usted lo considera algo subjetivo o objetivo? Explique un poco acerca de eso. Pues eso depende de varias variantes, señor juez. Depende de la ubicación del predio, de el estado del bien, que creo que son criterios objetivos, perdón, y también hay algunos otros criterios como la zona donde se encuentre, el tipo de zona que rodea el bien, el tipo de personas que están allí. Bien, señor Juan David, usted fue llamado ante el presente despacho para darnos su concepto y su valor, valga la redundancia, sobre el inmueble A, B y C que aparece en la demanda y que fue notificada en la contestación y sobre los cuales usted ya también tiene conocimiento. ¿Me podría, por favor, informar acerca del peritaje que hizo a esos tres bienes y los valores que les adjudicó? Bueno, sí. Cuando fui a los inmuebles, me di cuenta que estaban ubicados en zonas muy lejanas, lo cual es un factor que influye en el valor que estos toman. Adicionalmente, el estado de los bienes, pese a que pues, tenían cierta extensión, no era el más adecuado. Entonces, las fincas, por ejemplo, estaban rastrojadas, la casa estaba un poco abandonada. Entonces, el valor que yo le di a ese bien a la casa en Ciénaga es de 15.000 pesos, a la finca de Iliaster de 20.425 pesos y a la finca Tagual de 8.890 pesos. Señor Juan David, una última pregunta. ¿Es muy común en su profesión que sus clientes le pidan la valoración de varios bienes al tiempo o normalmente solo uno? Varios, no sé, no entiendo muy bien. Sí, cuando un cliente se le acerca a usted, ¿qué es lo común? ¿Que le pida la valoración de solo uno de sus bienes o de varios al tiempo? Normalmente varios. Gracias, señor Juan David. Ahora le doy la palabra a la apoderada de la parte demandada. Abogada. Gracias, señor juez. ¿Le puede manifestar a este despacho cuál era la constitución de estos predios en disputa? Dígase el predio de la finca de Iliaster, aquel predio que estaba ubicado en la calle Cauca, colindante con el Callejón Bogotá, y el predio ubicado en el Taguar, por favor, porque están constituidos tales predios. Cuando se refiere a constituciones, Me refiero a estructura de los inmuebles, dígase el número de habitaciones, ¿por qué están constituidos los bienes? bueno, la casa en Ciénaga era una casa realmente pequeña, tenía 2 habitaciones, el patio, la cocina. Yo estimo que no medía más de 7 metros por 14. ¿Y los otros predios? Las fincas, pues estas sí eran un poco más extensas, pero
igual no se comparan con una gran hacienda. ¿Usted pudo determinar qué tipo de actividades se desarrollaban en esos inmuebles? En las fincas y la casa, pues la casa realmente parecía un poco abandonada. No creo que, creo que estaba un poco deshabitada. Y las fincas pues estaban enrastrojadas, pues pareciera que se utilizaran para cultivar, pero hacía mucho no les prestaba la atención suficiente. Sí, señor. No más preguntas. Señor Juan David, este tribunal le agradece profundamente su colaboración y su profesionalismo. Puede volver a su sitio. Muy bien, una vez terminada el interrogatorio de los peritos, los pedidos por las partes, procede entonces a hacer el interrogatorio de los testigos pedidos por las mismas. Llamaré a lista, comenzando por el testigo pedido por el apoderado de la parte demandante, la señora Ana Campos. Abogado, ¿se encuentra la señora Ana Campos? No, señor juez, la parte demandante desiste de dicho testigo. Correcto. Que quede, por favor, secretaria, constatado en el acta. Dígame abajo. La parte demandante desiste de este testigo debido a que en el curso de la estrategia de litigio estudiada previamente con mi apoderado, pues se determinó que podría no ser plenamente efectivo y útil para la audiencia de instrucción y juzgamiento. Muy bien, abogado, de decisión suya y de su cliente. Procedimientos de llamar a lista por los testigos decretados y pedidos por la parte demandada. La señora Camila Restrepo se encuentra presente, abogada. No, señor juez. La señora Camila Restrepo el día de ayer sufrió un accidente de tránsito, por lo que no puede asistir el día de hoy a la audiencia. Lamentable, abogada. Y el señor Carlos Sepúlveda. Sí, señor, se encuentra Muy en la bien. sala. Entonces, este despacho llama por favor al señor Carlos Sepúlveda, que se encuentra hoy en la calidad de testigo técnico para poder dilucidar acerca de los hechos y pruebas presentadas. Señor Carlos. Señor Carlos, por favor, manténgase de pie para poder tomar el juramento. La declaración que usted va a rendir es bajo grave de juramento, por lo que debe tener en cuenta que el Código Penal, en el artículo 442 y el Código General del Proceso establecen drásticas sanciones a quien no dice la verdad ante un estrado judicial. Sabiendo la responsabilidad penal que esto implica, pura decir la verdad y nada más que la verdad. De ser así, por favor, levante la mano derecha y diga seguro. Seguro. Señor Carlos, se puede sentar, por favor, y este despacho le pide que se... Bueno, mi nombre es Carlos Sepúlveda, mi cédula es 1010-845-666 de Barranquilla. Vivo en la calle 20C, número 709 de Barranquilla. Y estoy acá porque tengo un conocimiento especializado y mi relación con el litigio es que yo presencié parte de los hechos y pues mi conocimiento especializado me permite dar un poco de profundidad a los hechos. Sí, correcto, señor Carlos. Básicamente, yo le quiero hacer una pregunta conforme a los bienes A, B y C que aparecen en la demanda y son ratificados en la contestación y de los cuales usted ya tiene claridad. ¿Usted cómo los vio? ¿Cómo determinó ese peritazgo y qué piensa acerca de esos bienes? Pues, como usted puede saber, yo me encuentro en este momento de formación, todavía no estoy inscrito en el registro, pero por lo que me pude dar cuenta, pues hay que tener en cuenta que estamos en Ciénaga, ¿no? No estamos en Bogotá, ni estamos en Cali, ni estamos en Barranquilla. Y eso hace que la disponibilidad de los recursos para realizar avalúos y precisos sea una tarea un poco más ardua. Por eso en este caso confiamos más en el avalúo catastral que realiza el propio IGAC, que es el ente estatal encargado de
acreditar este avalúo. Correcto, señor Carlos. Yo no tengo más preguntas, por lo tanto le doy la palabra a la abogada de la parte demandada. Abogada. Por favor, manifieste este despacho cuáles fueron los hechos que usted presenció en los cuales las partes pudieron determinar el justo precio en su momento. No, señorita, yo lo que hice fue asesorar a las partes dándoles mi conocimiento del área, de las propiedades que estaban en venta, de las propiedades que podían ser elegibles para el tipo de acuerdo que estaban planeando. Entonces traté de mostrarles aquellas que podían estar más o menos dentro del rango de precio que ellos podían estar buscando. Siempre pues teniendo en cuenta lo mencionado el señor juez, que estamos pues la situación en Ciénaga no es la misma que Bogotá y por eso nuestros avalúos no son tan precisos como los que se realizan en la ciudad capital. Gracias. No más preguntas, señor juez. Gracias, abogada. Bueno, de la parte demandante, por favor, prosiga con sus preguntas. No, señor juez, no hay preguntas que formular. Bueno, abogado, muchísimas gracias. Señor Carlos Sepúlveda, yo creo que eso es todo. Gracias por colaborar ante la justicia. Este despacho se lo agradece. Muchas gracias. Muy bien. Una vez terminadas la práctica de pruebas de peritos y testigos, este despacho entonces seguirá con la práctica de exhibición de documentos y demás pruebas que se encuentren decretadas y que por ende las partes consideren pertinentes demostrar o de dibujar en este momento del proceso. Abogado de la parte demandante, prosiga por favor. Bien, señor juez, yo exhibo dos pagarés. El primero de ellos es el que contiene la obligación primigenia entre el señor Julio Medina y Celio Villalba, donde consta que el señor Julio Medina era deudor de una cantidad aproximada de 80.000 pesos con el señor Celio Villalba. Y en ese segundo pagaré exhibo claramente la obligación donde consta la dación de pago que fue realizada entre ambas partes y el saldo que aún persistía producto de la entrega de todos los inmuebles objeto de litigio. Bien, abogado, gracias. Abogada de la parte demandada. Sí, señor juez. En ese momento me permito exhibir las escrituras públicas suscritas entre las partes para que, Gracias. usted lo pueda apreciar y la contraparte también las pueda apreciar. Eso que fueron pedidos. En la notaría primero la rojilla, ¿sí? Sí, señor. Bueno, muy bien. Dando por terminado la exhibición de documentos y demás pruebas que se encuentran decretadas, doy entonces paso a los alegatos de conclusión, en los cuales espero una dilucidación amplia y precisa de todo lo expuesto en este proceso. Por la inmediatez de esta situación y porque esto es un ejercicio académico, vamos entonces a dar solo entre 7 y 10 minutos a cada uno de los apoderados. Abogada. Perdón, abogado de la parte de demandante. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señor juez. Ya para estos alegatos de conclusión, pues podemos llegar a dos grandes y muy evidentes conclusiones que opino me parecen irrefutables. La primera de ellas sería notar que la lesión enorme es una figura jurídica plenamente viable en la dación en pago, básicamente por dos razones. Uno, teniendo en cuenta que la dación en pago es
una institución jurídica que no tiene pleno desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico, es de saber que por los principios generales del derecho, la dación en pago debe regularse por analogía con la institución más próxima y más cercana, más asimilable a ella que se encuentre, que en este caso es la compraventa. Es una tesis que tiene pleno asidero doctrinal y jurisprudencial, siendo que el objeto y el precio, los únicos dos elementos esenciales de la compraventa, pues son plenamente visibles a la hora de realizar una dación en pago. El objeto, en cuanto a la cosa que es dada en dación en pago, guarda plena correspondencia con la cosa que se negocia en una compraventa, y el precio, que funciona de una forma plenamente asimilable con el valor que se le otorga al objeto que se transa en una dación en pago. Y asimismo, por la equidad, el principio general del derecho de la equidad, cuando, por ejemplo, la acción pauliana en dación en pago es una acción plenamente viable de antaño en nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual no se entendería, no habría una razón jurídica plenamente viable para entender por qué, si la acción pauliana tiene procedencia en la dación en pago, en la lesión enorme no. Bien, y en segundo lugar, pues quiero resaltar que bueno, hubo una evidente lesión enorme que sufrió mi apoderado por varias razones. La primera de ellas, pues porque es importante resaltar que la lesión enorme es una institución jurídica plenamente objetiva. La contraparte argumentaba que podía desvirtuar la lesión enorme diciendo que las dos partes acordaron que ese era el justo precio y por ello no había lesión enorme, cosa que es completamente incorrecta porque la lesión enorme no tiene en cuenta ningún análisis subjetivo en cuanto a qué se considera justo precio y no, simplemente es una tasación aritmética plenamente, completamente objetiva, que solo revisa si el precio dado fue menor a la mitad o mayor al doble del justo precio. Por otra parte, como pudo constatar y como la misma parte demandada confirmó, ellos tomaron el valor catastral del inmueble para realizar la dación en pago, cosa que pudimos evidenciar con los peritos aportados a esta audiencia, que no es costumbre tomar el valor catastral como referente para realizar este tipo de negocios. La costumbre muestra que siempre se toma el valor comercial por muchas razones. Una de las más grandes es porque el valor comercial tiene en cuenta el verdadero valor actual del inmueble, con todas las correcciones monetarias, las actualizaciones en el tiempo. El valor catastral del inmueble usualmente queda relegado en el tiempo y tiene unos fines meramente tributarios y para los fines generales del Estado, pero realmente cuando hablamos de negocios, pues es imprescindible tomar el valor comercial de los inmuebles. Y por último, si bien pudimos apreciar que los peritos parecen mostrar que los peritajes suelen ser una valoración subjetiva, es evidente que sí existen unos criterios objetivos muy claros, muy determinables, que no pueden pues, relegarse a la mera subjetividad de los peritos, y en ese sentido, pues como dije inicialmente, la lesión enorme es una institución que debe pasarse objetivamente y simplemente debe revisarse pues la tasación que hagan los peritos, convenientemente más de uno o dos, y así llegar a la conclusión de si eventualmente hubo lesión enorme o no, sin necesidad de tener en cuenta ninguna apreciación subjetiva en la materia. Y por tal razón, pues es evidente que existe la lesión enorme de la dación en pago, y en este caso se configura una lesión enorme en detrimento del patrimonio de mi apoderado. Gracias, abogado. Abogado, de la parte... No, disculpe. Señor Julio Medina, demandante
¿Desea agregar algo? No, señor juez, muchas gracias. Su merced. Gracias, demandante. Ahora sí, el despacho le da la palabra a la apoderada de la parte demandada. Bueno, señor juez, para terminar esta intervención o esta audiencia, voy a partir de el concepto también de lesión enorme que está estipulado en el artículo 1947 del Código Civil, la cual determina que esta figura jurídica es aplicable para la compra-venta ante la figura que, como claramente se pudo ver en este juicio, no se presentó, puesto que la dación en pago en la que estamos es una forma de extinguir las obligaciones, más no es un contrato de compraventa como la contraparte quiere hacer ver. Esta argumentación o esta afirmación deviene de dos principales argumentos. El principal argumento es que, pues si bien en la dación en pago se necesita un título traslaticio de dominio, como también ocurre en la compraventa, esto no significa que se esté realizando una compraventa, puesto que el título traslaticio de dominio puede ser o puede estar presente en varios o diferentes tipos de negocios jurídicos, por lo cual no se puede hacer asimilable a la institución jurídica de la compraventa. El segundo argumento importante es que no hubo precio, y como su señoría lo sabe, el precio es uno de los elementos esenciales del contrato de compraventa. ¿Por qué? Lo anterior se deviene a que esta dación en pago se presenta por una obligación primigenia, la cual era unos créditos entre las partes, por lo cual con esta dación en pago se buscaba la extinción de esas deudas, mas no se buscaba con este negocio la compra de esos bienes. Fue algo totalmente planteado por las partes para solucionar su situación jurídica, por ende, esto se debe respetar la autonomía de las partes en su momento, ya sea porque tenían que solventar las deudas como lo manifiesta la contraparte. En este sentido, no se puede operar la analogía entre la figura de lesión enorme propia del contrato de compraventa a la dación en pago, como estamos en presencia de este caso como tal. Y para finalizar, quiero, señor juez, que tenga de manifiesto que los peritos presentados por la contraparte establecieron que su dictamen era establecido por la información que le aportaban sus clientes, por lo cual no se puede determinar su idoneidad y su total imparcialidad a la hora de evaluar este tipo de predios. Él mismo lo manifestó, no es algo que no esté presente en este despacho. Además, quiero manifestar, señor juez, como lo dijo nuestro testigo técnico, que en la zona como tal el precio era determinado por el avalúo catastral, puesto que era el concepto más fidedigno para llegar a un acuerdo más justo entre las partes. Y lo dice, es importante recalcar que es una persona que ha tenido el negocio por mucho tiempo, lo cual no lo tienen los peritos. Y, señor juez, pretendo que usted tenga manifiesto esto y que lo valore debidamente. Y gracias. Gracias, apoderada. Señor Sergio Villalba, demandado, ¿tiene algo que agregar? Básicamente que pues cuando accedí a recibir esos bienes, yo no tenía la intención de comprarlos, yo no fijé un precio por esos bienes. Mi intención no era realizar un contrato de compraventa, yo lo único que quería era recibir un pago pues, por el crédito que le había otorgado a mi contraparte. Por lo tanto, yo no considero pues, que este juicio se deba tener en cuenta la lesión enorme,
ya que mi voluntad y la voluntad de mi contraparte fue extinguir la obligación primigenia, más no de realizar un contrato distinto, de realizar un contrato de compraventa como en este juicio se ha querido manifestar, como se le ha querido malinformar, señor juez. Señor Celio, muchas gracias. Bueno, bien, abogados, partes, no siendo más, procederé a dictar sentencia, sin antes tomar un receso de 10 minutos. Y pues bueno, procederé con el fallo. Nos ponemos de pie para recibir a la honorable, pues, por favor. Pueden tomar asiento, por favor. Muy bien, después de una complicada y muy fructífera contraposición de argumentos y de pruebas, solamente tengo por decir 3 consideraciones de derecho y de hecho muy importantes y relevantes, las cuales me llevaron a concluir la decisión de la presente sentencia. Inicialmente, cuando analizamos todo el régimen probatorio y toda la presentación de testigos y de peritos en el proceso, la gran conclusión a la que podemos llegar es que básicamente existe una discrepancia frente a la tasación o frente a la valoración de los bienes, sobre todo en zonas, digamos, apartadas y lejanas del territorio. ¿Esto qué nos indica? Nos indica 2 cosas. La primera, de que claramente nos estamos metiendo en un régimen subjetivo, donde tanto el avalúo comercial como el avalúo catastral dependen entonces del querer, en ocasiones puede ser influenciado del perito o digamos del experto en valoración y que por lo tanto responde a intereses personales de cada una de las partes. Esto digamos con respecto y en concreto al avalúo comercial. Incluso poniendo el avalúo catastral, que resulta en ocasiones mucho más objetivo, da digamos todas las falencias de las instituciones administrativas encargadas de dar estos lineamientos objetivos, también entonces resulta, digamos que estos huecos quedan nuevamente en la subjetividad de los peritos y de los expertos. Luego no se puede, digamos entonces, o resulta muy difícil evaluar si en efecto hubo o no una lesión enorme, o si en efecto hubo una irrisoriedad o digamos hubo un exceso sobre el precio, digamos en concreto hablando del contrato de compra-venta. Y digamos suponiendo que este primer punto sí puede llegar a ser conciliable y sí puede llegar a ser un poco pacífico entre los diferentes peritos y expertos. Los 2 siguientes puntos de derecho nos llevan, digamos, a concluir que todas las pruebas allegadas al presente proceso fueron o tendieron a ser un poco inatinentes en el sentido en el que la litis del caso llegaba a constar en ocasiones a demostrar si en efecto la figura de la dación en pago era se podía contraponer o se podía absorber por la figura de la compra, a la cual tengo 2 precisiones iniciales. La primera, y suponiendo que digamos que sí exista una armonía acerca de la valoración de los bienes, es que la dación en pago se ha considerado hasta el momento, según la jurisprudencia y la doctrina, como una forma de extinguir las obligaciones. Luego esto responde al querer voluntario y fuera de vicios de resolver, digamos, un crédito por parte del deudor en favor de su acreedor, y por lo tanto respetar la voluntad de las partes, punto que aclararé en mi tercera intervención. Eso por un lado. Y por el otro, la compraventa claramente es un contrato civil o comercial, en este caso civil, que tiene 2 elementos fundamentales: el precio y la cosa. Cosa claramente tenemos, y sobre todo que son bienes inmuebles. Pero el precio pues claramente es una negociación a la que llegan las partes, donde digamos deciden o se ponen de acuerdo en que el bien ofrecido por el vendedor digamos, es equivalente a la contraprestación en dinero o en otras cosas. Ahí ya estaremos hablando de permuta, pero quedémonos con compraventa, es equivalente, digamos, dentro del mercado. Luego, teniendo claro estas 2 precisiones, la dación en pago responde entonces a la voluntad de las partes y la compraventa simplemente responde a un título traslaticio de dominio que pretende, digamos, respetar las cargas
de igualdad establecidas dentro de la sociedad, y es por esa razón que existe la lesión enorme en la compraventa. Y esto me lleva a mi tercer punto. Dado que la dación en pago es una forma de extinguir las obligaciones, respeta profundamente o se basa en la independencia de la voluntad de las partes. Pacta sunt servanda. ¿Esto qué implica? Implica que el supuesto o el relativo precio que se presentó en el caso en concreto no en efecto era un precio. Eso simplemente respondía a un monto estipulado, uno, previamente, y dos, acordado por la voluntad de las partes para poder extinguir la dación en pago. Luego, reducir que toda transacción producida en el marco de la transferencia de bienes a título de dominio es una compraventa, es absolutamente amputar o limitar la capacidad amplificadora de la dación en pago, la cual se puede dar no solo en dinero, sino que también en bien. Y precisamente esa es la esencia de la dación en pago, una obligación primogénita que estaba, digamos, estipulada sobre un objeto determinado, llega a una propuesta por parte del acreedor, del deudor hacia el acreedor, en el que, digamos, se pueden entonces encontrar o concurrir bienes inmuebles, como en el caso en concreto, y depende entonces de la voluntad de las partes si dichos muebles, si dichos bienes y dichos inmuebles, digamos, sí, entonces subsanarían y eliminarían la obligación principal. Por lo tanto, el presente despacho no concede ninguna de las pretensiones presentadas por la parte demandante. A diferencia de que sí conoce la única pretensión presentada por la parte demandada, condena costas del proceso a la parte demandante y está abierto a que si el apoderado y la parte demandante decide interponer un recurso. Sí, señor juez, interpongo recurso de apelación contra la sentencia. Bueno, muy bien. Con esto damos terminada el proceso. Muchas gracias a todos por asistir.